Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Ana Cecilia Aro. Soy profesora adjunta de la Cátedra de Bioquímica Clínica 1 y hoy les voy a presentar el tema de hemostasia. Nuestro organismo cuenta con un importante sistema de defensa contra el sangrado, que se denomina hemostasia. El mismo comprende al sistema vascular, plaquetario, al sistema de coagulación y al sistema fibrinolítico, los cuales se encargan de manera coordinada de mantener el balance hemostático, garantizando así la integridad de los vasos sanguíneos y la fluidez de la sangre. Entre los componentes de este sistema hemostático se encuentra el endotelio, el cual es una verdadera barrera dinámica y funcional. Actualmente es reconocido como un órgano fenotípicamente heterogéneo que posee múltiples funciones, entre ellas funciones secretoras, funciones de síntesis, metabólicas e inmunológicas. Son las células endoteliales las encargadas de regular el paso de nutrientes, de biomoléculas y de células sanguíneas desde la circulación hacia los tejidos circundantes. Una de las principales funciones del endotelio es mantener la fluidez de la sangre y limitar la formación de coágulo cuando se interrumpe la integridad de la pared vascular. Y esto se debe a que el endotelio quiescente tiene capacidad para generar una superficie antitrombótica o no adherente, de manera de facilitar el tránsito de la sangre. Pero si existieran perturbaciones, como ser un estado inflamatorio o un elevado estrés hemodinámico, el endotelio va a generar un microambiente protrombótico y antifibrinolítico. La sangre circula libremente sin adherirse al endotelio, y esto se debe a que el mismo regula la presión vascular y el flujo sanguíneo liberando moléculas vasodilatadoras y vasoconstrictoras. El endotelio produce óxido nítrico mediante una vía constitutiva e involucrando a la óxido nítrico sintetasa endotelial, la cual va a generar óxido nítrico a partir de la oxidación de la arginina. Este óxido nítrico va a ser capaz de unirse a la guanilato ciclasa soluble de las células musculares lisas y va a formar GMP cíclico, el cual va a disminuir la concentración intracelular de calcio, conduciendo a un estado de relajación. Asimismo, se puede producir prostaciclina. Esta prostaciclina se va a generar a partir del metabolismo del ácido araquidónico, la cual va a interaccionar con receptores de inositol fosfato y va a aumentar los niveles de AMP cíclico. De esta forma va a generar nuevamente un descenso en la concentración de calcio intracelular y va a favorecer el estado de relajación. Observen cómo ambos segundos mensajeros, tanto GMP cíclico como AMP cíclico, van a conducir a un descenso del calcio intracelular. Ahora bien, el endotelio también puede producir moléculas vasoconstrictoras, como ser la endotelina, que es un potente vasoconstrictor. Esa endotelina va a ser capaz de actuar sobre sus receptores específicos en el músculo liso y va a generar un aumento de la concentración de calcio
y del tono vascular. Dijimos de que la sangre pueda fluir libremente. Pero, ¿qué ocurre frente a una lesión de esta pared vascular? Frente a este daño, una de las primeras respuestas va a ser mediada por las plaquetas, las cuales se van a unir a las fibras colágenas expuestas por ese endotelio dañado, generando un tapón plaquetario. Es por esto que las plaquetas son realmente elementos fundamentales de la hemostasia primaria, porque son las encargadas de localizar la coagulación al sitio exacto donde es necesaria la formación del tapón hemostático, el cual va a evitar la pérdida de sangre hacia los tejidos. Por eso decimos que el sistema hemostático es un mecanismo de defensa contra el sangrado. Ante una lesión, las plaquetas se van a adherir a ese sitio dañado, van a perder su forma discoide transformándose en esferas espinosas, van a exponer receptores celulares y fosfolípidos cargados negativamente y van a liberar el contenido de sus gránulos favoreciendo la agregación plaquetaria. Todo este proceso de reorganización de la membrana plaquetaria va a transformar a ese tapón hemostático en una superficie catalítica óptima para que ocurran las reacciones entre los factores de la coagulación que van a finalizar con la formación de una fibrina estable en el sitio exacto donde se produjo la injuria vascular. A las protagonistas de esta hemostasia primaria, a las plaquetas. Recordemos que las mismas se originan de la fragmentación citoplasmática del megacariocito, que son partículas celulares que presentan una forma lenticular cuando se encuentran en estado de reposo. Observen acá esta microfotografía electrónica que muestra esa forma lenticular que les estoy mencionando. Las plaquetas presentan un pequeño tamaño que oscila entre 0,5 a 2 micrómetros y un volumen plaquetario de 7 a 9 femtolitros. Ultraestructuralmente se pueden distinguir tres partes topográficamente relacionadas con su función: la membrana plasmática, los gránulos y las organelas, que están vinculados con la secreción, y el citoesqueleto, en el cual se encuentran las proteínas motoras. La membrana plasmática tiene un espesor de 20 nanómetros y se extiende a través de múltiples ramificaciones del sistema canalicular conectado a la superficie. Al igual que otras membranas biológicas, está formada por proteínas y lípidos, fundamentalmente por fosfolípidos y colesterol. El glicocálix o cubierta plaquetaria está formada por cadenas de oligosacáridos provenientes de glicolípidos, glicoproteínas de membrana y polisacáridos provenientes de proteoglicanos de membrana. El glicocálix es el responsable de la carga negativa de la superficie plaquetaria, que provoca la repulsión de interacciones no deseadas, ya sea con elementos de la pared vascular o con otras células circundantes. En la membrana plasmática se encuentran las glicoproteínas de membrana. Entre ellas podemos nombrar al complejo formado por tres glicoproteínas, que sería la 1B95,
¿Qué es un receptor de adhesión? Este receptor es el que va a mediar la unión de la plaqueta al endotelio mediante el factor de von Willebrand. También tenemos la glicoproteína 6, que es un receptor para colágeno. Y es un receptor que está comprometido en los eventos tempranos de la función plaquetaria. Otra glicoproteína es la 2B3A, cuya principal función es intervenir en la agregación plaquetaria y lo va a hacer uniendo fibrinógeno o factor de von Willebrand si las condiciones son de alto flujo. Y por último tenemos la glicoproteína 1A2A, que también es un receptor para colágeno. En la membrana plaquetaria también se van a localizar los receptores de activación. Por ejemplo, receptores de activación para ADP, para trombina, para tromboxanos y para otros agonistas. Estos receptores de activación son proteínas transmembrana que están asociadas a proteína G. Las plaquetas tienen 4 tipos de gránulos plaquetarios. Los gránulos alfa, que se encuentran en mayor número y poseen proteínas adhesivas, factores de crecimiento, inhibidores de proteasas, inmunoglobulinas, factores de la coagulación. Por otro lado tenemos los gránulos densos, que su nombre se debe a la opacidad en las tinciones con tetróxido de osmio. Estos gránulos almacenan serotonina, cationes divalentes como calcio y magnesio y un pool no metabólico de ADP y ATP. También dentro de los gránulos plaquetarios se van a encontrar los lisosomas y los peroxisomas. A nivel de citoesqueleto, vamos a encontrar 2 estructuras distintivas. Por un lado, un conjunto de microtúbulos cercanos a la membrana y por otro lado, una malla de filamentos de actina. Los microtúbulos están compuestos por moléculas de tubulina que están asociadas a proteínas motoras, que son la quinesina y la dineína. La función de los microtúbulos es mantener la forma discoide de la plaqueta en reposo. Y durante el cambio de forma de la plaqueta, estos microtúbulos se van a contraer y van a centralizar las organelas de secreción cerca del sistema canalicular. A su vez, la malla de actina está subdividida en un componente submembranoso y los filamentos citoplasmáticos. Su función está relacionada con el cambio de forma de la plaqueta, el reordenamiento de las glicoproteínas y la formación de los pseudópodos. Entonces, cuando hay un daño endotelial, se expone el colágeno, que es uno de los componentes más trombogénicos del subendotelio y es el responsable de la adhesión plaquetaria. Frente a esta exposición de colágeno, las plaquetas van a exponer sus receptores de membrana para interaccionar con ese colágeno y lo va a hacer mediante la glicoproteína 6 y mediante la glicoproteína 1A2A. De esta forma se iniciará la activación plaquetaria con la consecuente señalización intracelular. Entonces, ese endotelio dañado va a exponer colágeno, el cual va a interaccionar con la glicoproteína 6 y la glicoproteína 1A2A plaquetaria. Esta glicoproteína 6 va a activar una fosfolipasa C que va a conducir a la formación de diacilglicerol, el cual va a activar a su vez
a una proteína quinasa C que se va a encargar de catalizar la fosforilación de proteínas, se va a encargar de la secreción del contenido de los gránulos y de la expresión del receptor para fibrinógeno. También se va a generar inositol trifosfato, que se une al sistema tubular denso y estimula la liberación de calcio. De esta manera, aumenta el calcio intracelular, favoreciendo la activación plaquetaria. Un segundo mecanismo involucra la activación de la fosfolipasa A2, que libera ácido araquidónico a partir de los fosfolípidos de membrana. La adhesión de las plaquetas al subendotelio es influenciado por la velocidad de flujo. Es así que cuando la velocidad del flujo sanguíneo es muy alta, la unión de las glicoproteínas 6 y del complejo 1A2A al colágeno expuesto no es suficiente para mantener a esa plaqueta unida. En esta situación va a intervenir el complejo de glicoproteínas 1B95, que va a unir a la plaqueta al factor de von Willebrand subendotelial, inmovilizando realmente a esta plaqueta e iniciando la adhesión. La plaqueta va a iniciar un cambio de forma y va a emitir pseudópodos, lo que le va a permitir aumentar el área de contacto. Seguidamente, esta plaqueta va a liberar el contenido de sus gránulos alfa y de sus gránulos densos por un proceso de exocitosis que proveerá una alta concentración local de los factores y moléculas que resultan esenciales para la transformación vascular de ese sitio dañado. Se va a liberar ADP, que es un importante agonista y que va a participar en la activación de plaquetas vecinas. Se va a producir también la liberación de tromboxano, el cual se va a formar a partir de la vía del ácido araquidónico. Y este es un importante agente agregante que va a permitir amplificar toda esta respuesta y propagarla, porque va a favorecer precisamente la agregación plaquetaria, es decir, atraer más plaquetas al sitio donde realmente se requiere y favorecer la activación con los otros agonistas. En esta diapositiva se encuentran resumidos los eventos que acabo de explicar. Cabe mencionar que en todo este proceso de activación plaquetaria y amplificación también se van a exponer todos los fosfolípidos aniónicos de esa plaqueta que cuando la misma se encuentra en estado de reposo se encuentran hacia la cara interna de la misma. Todos los agonistas liberados, ADP, tromboxano, trombina, se van a unir a sus receptores específicos en la membrana plaquetaria, como les mostré en las diapositivas anteriores, y van a estimular la agregación. Cabe mencionar que la agregación plaquetaria es un proceso metabólicamente activo, que está mediado por la unión del agonista a su receptor específico, iniciando una vía de señales que van a permitir el cambio conformacional de las glicoproteínas. Por ejemplo, en el caso de la glicoproteína 2B3A, va a pasar de un estado de reposo a un estado activo que le va a permitir realmente la unión con las plaquetas vecinas mediante el fibrinógeno o el factor de von Willebrand. De esta manera se va a producir la interacción plaqueta a plaqueta. En esta diapositiva
se encuentran sintetizados los eventos que se producen en el proceso de agregación plaquetaria, donde la interacción plaqueta-plaqueta se lleva a cabo mediante la unión del fibrinógeno o del factor de von Willebrand a la glicoproteína 2B3A. La consolidación del trombo va a requerir la acción conjunta de dos receptores plaquetarios, del complejo 2B3A y del complejo 1B95, y de sus principales ligandos, que serían el fibrinógeno y el factor de von Willebrand. Esta diapositiva muestra los cambios de forma que sufren las plaquetas en los distintos procesos de adhesión, activación y agregación plaquetaria. En esta diapositiva he tratado de sintetizar cómo los diferentes agonistas se van a unir a los receptores específicos que les había dicho que estaban acoplados a proteína G y van a desencadenar una serie de eventos intracelulares que van a conducir fundamentalmente al aumento del calcio intracitoplasmático. De esa manera se va a favorecer la secreción del contenido de los gránulos y la amplificación de todo este proceso. Entonces, como consecuencia de esa lesión endotelial, se va a producir una vasoconstricción miógena que tiene como finalidad disminuir la pérdida de sangre. Inmediatamente van a entrar en acción las plaquetas, las cuales se van a adherir y van a comenzar un proceso de activación y agregación plaquetaria que va a culminar con la formación del tapón plaquetario. De esta manera se detiene el sangrado. Se detiene momentáneamente el sangrado. Hasta acá estaríamos hablando de hemostasia primaria. Ahora bien, con esa lesión vascular también se expone factor tisular. Este factor tisular es una glicoproteína que en condiciones normales no está expuesta al torrente sanguíneo. Una vez que se expone, como consecuencia de esa lesión, se produce la activación de la cascada de la coagulación. De esta manera, se desencadena una serie ordenada de reacciones que culmina con la formación de trombina, que es la enzima clave de este sistema. La principal función de este complejo y altamente regulado sistema proteolítico es la generación de una malla de fibrina insoluble, que se va a encargar de unir y estabilizar el tapón plaquetario que ha sido formado inicialmente en el sitio de la lesión. La exposición de ese factor tisular va a desencadenar una serie de reacciones. Por un lado, va a interaccionar con el factor 7 circulante, lo va a activar y de esa manera se van a producir reacciones de activación secuenciales que van a conducir a la generación de trombina, que es la enzima clave de este sistema. Todo este proceso, mejor dicho, en todo este proceso participan numerosas proteínas plasmáticas conocidas como factores o cofactores de la coagulación. La mayoría circulan como simógenos y para adquirir su actividad enzimática van a ser activados. El proceso de la coagulación involucra de esta manera una serie ordenada de reacciones que se producen en cadena y que tienen como función amplificar en sí la señal inicial. Este factor tisular expuesto va a interaccionar con el factor 7
generando factor 7 activado, el cual va a formar un complejo con el factor tisular y calcio, cuyo objetivo va a ser generar factor 10 activado. Por eso que a este complejo factor 7, factor tisular y calcio, se le llama complejo TEN-ASA, porque tiene como sustrato el factor 10. Este factor 10 activado, en presencia de un cofactor, que es el factor 5 activado, junto con fosfolípidos aniónicos y calcio, van a formar el complejo protrombinasa, que se va a encargar de generar trazas de trombina. Estas trazas de trombina van a servir para producir activación de los factores a distintos niveles, porque van a generar la activación del factor 11, la activación del factor 8, también la activación del factor 9 y la activación del factor 5. De esta manera, lo que se persigue es generar cantidades masivas de trombina que va a ser la responsable de la transformación del fibrinógeno en fibrina. Clásicamente, el sistema de la coagulación ha sido interpretado como una cascada enzimática en la que se podían distinguir dos vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca. La vía intrínseca, llamada así porque sus componentes estaban en contacto con la sangre, se activaba al tomar contacto con determinadas superficies. Es por eso que en esta parte pueden apreciar todo lo que es fase de contacto. Y esa fase de contacto lo que va a hacer es generar un complejo también que va a estar integrado por el factor 9 activado, por el factor 8 activado como cofactor, por fosfolípidos y calcio, cuya finalidad va a ser activar el factor 10. Y por otro lado, se tenía la concepción de la vía extrínseca de la coagulación, encabezada por la exposición del factor tisular, que iba a ser el responsable de activar y de gatillar toda esta serie de reacciones en cascada. Ambas vías tienen interacciones y retroalimentaciones, tanto positivas como negativas entre ellas, haciendo este sistema realmente un sistema bastante complejo, entrelazado e interrelacionado. Sin embargo, esta concepción de vía intrínseca y extrínseca solo puede ser aceptada cuando se trabaja in vitro, no así in vivo, porque es la vía del factor tisular el mecanismo responsable de la activación de la coagulación en respuesta a una lesión. Y sería toda esta parte de la fase de contacto la que se va a encargar de mantener la coagulación, precisamente generando todas las reacciones de retroalimentación positiva que van a amplificar esta señal inicial. Entonces, fíjense cómo a partir de la activación se pueden generar el complejo TENasa intrínseco y el complejo TENasa extrínseco, que tienen como finalidad precisamente generar mayor cantidad de factor 10 activado. Aquí les he dejado una síntesis de las características de los factores de la coagulación. Fundamentalmente es lo que ya les dije, es decir, que circulan como simógeno, que la mayoría son de síntesis hepática, que reciben números romanos para ser identificados y que algo muy importante es que tienen un peso molecular y una concentración plasmática que van a variar. Así que es importante conocerlas. Algo a tener muy presente en lo que es activación de la coagulación, que
todo este proceso se va a producir sobre una superficie, es decir, no se produce en fase fluida, se produce sobre una superficie fosfolipídica. Y esa superficie fosfolipídica es aportada fundamentalmente por las plaquetas. También requiere la presencia de calcio, sí o sí, y de los cofactores activados. En este cuadro se encuentran reunidos los distintos componentes que participan en el sistema de la coagulación. Van a poder encontrar los factores de la coagulación como así también su lugar de síntesis. Se encuentra un detalle de los pesos moleculares de cada uno de ellos, del nivel hemostático y de la vida media de cada uno. Es importante que tengan en cuenta que algunos de los factores, por ejemplo el factor 7, tiene una vida media bastante corta, de 4 a 6 horas, mientras que otros factores presentan una vida media bastante más prolongada, como ser el factor 13, que tiene una vida media de hasta 14 días. La mayoría de los factores de la coagulación son serinoproteasas, porque tienen un grupo serina en su sitio activo. Entonces, durante el proceso de activación, van a sufrir una proteólisis parcial que va a dar lugar a la exposición de su núcleo serina. En el caso de esta diapositiva pueden observar la activación del factor 10 a factor 10 activado y cómo ese sitio activo queda expuesto luego de la proteólisis. Algunos de los componentes del sistema, como el factor 7, el factor 10, el factor 9 y el factor 2, son factores vitamina K dependientes. ¿Qué quiere decir esto? Que en hígado sufren una gamma carboxilación enzimática post-transcripcional, la cual está acoplada al ciclo de óxido-reducción de la vitamina K. Esta carboxilación se produce en los residuos de ácido glutámico del extremo amino terminal de la molécula del factor, permitiendo obtener residuos dicarboxilados del ácido glutámico, que es lo que se denomina dominios GLA. Al estar acoplada esta reacción al ciclo de óxido-reducción de la vitamina K, significa que cualquier alteración en los niveles de vitamina K presentes en el individuo va a dar lugar a alteraciones en este proceso de gamma carboxilación y por lo tanto va a alterar la función de estos factores. Esto ocurre, por ejemplo, cuando están tomando anticoagulantes como los dicumarínicos, porque estos interfieren en este ciclo de óxido-reducción de la vitamina K. Por lo tanto, no permite que se produzca la gamma carboxilación de los factores que son vitamina K dependiente, disminuyendo la actividad de los mismos. Además de los factores de la coagulación vitamina K dependientes, también tenemos inhibidores fisiológicos que son dependientes de la vitamina K, como ser la proteína C y la proteína S. En esta imagen pueden observar cómo el calcio sirve de puente en la interacción entre esos dominios GLA de los factores activados y la superficie fosfolipídica. En esta imagen pueden observar el complejo protrombinasa y cómo esos dominios GLA realmente interaccionan con los fosfolípidos mediante los puentes de calcio.
La trombina es la enzima responsable de activar los cofactores 5 y 8. Si observan la imagen, van a poder apreciar la homología que presentan ambos cofactores. Los dos tienen una región A, una región B y una región C. En el caso del factor 5, la eliminación de esa región B es suficiente para generar un factor activado, como lo pueden apreciar en esta imagen. Es decir, luego de la proteólisis llevada a cabo por la trombina, se elimina ese segmento B y se genera el factor 5 activado. En cambio, en la activación del factor 8, la eliminación del dominio B no resulta suficiente para activar al procofactor 8. Acá se van a requerir otras reacciones proteolíticas en esta molécula, en particular las que van a permitir la liberación del factor 8 de su unión con el factor de von Willebrand. Recordemos que el factor 8 circula unido al factor de von Willebrand. Una vez que se elimine el factor de von Willebrand de esta molécula, recién vamos a tener el cofactor 8 activado. Entonces, una vez que se haya producido una elevada concentración de trombina, es esta enzima la que va a provocar la transformación del fibrinógeno en fibrina. Aquí tenemos la molécula de fibrinógeno. Es una glicoproteína de elevado peso molecular, dimérica, que contiene 3 cadenas polipeptídicas unidas por puente disulfuro. Si consideramos la estructura terciaria del fibrinógeno, se pueden diferenciar 3 dominios. Un dominio central, que es amino terminal, que se denomina dominio E, y 2 laterales, que son carboxiterminales, que se denominan dominios D. En la región del dominio E se encuentran los fibrinopéptidos A y B, que tienen carga negativa y son los responsables de la repulsión entre las moléculas de fibrinógeno. La formación de la fibrina se va a iniciar con la acción proteolítica de la trombina sobre los fibrinopéptidos A y B. La liberación de estos fibrinopéptidos va a dar lugar a la generación de monómeros de fibrina, los cuales van a tender a polimerizar y a mantenerse unidos mediante uniones débiles de tipo puente hidrógeno. Luego, esta molécula va a ser estabilizada por la acción del factor 13 activado, que es una transaminasa, la cual en presencia de calcio va a generar uniones covalentes entre las moléculas, formando lo que se denomina fibrina insoluble. En el proceso de formación del coágulo participan componentes celulares, que son los que van a aportar los fosfolípidos aniónicos, como así también se aportan los receptores de membrana. Todo esto hace que esta serie de reacciones tenga una verdadera base celular. Es por eso que se habla de modelo celular de la coagulación, la cual consta de 3 etapas: una etapa de iniciación, una etapa de amplificación y otra de propagación. La etapa de iniciación se produce cuando se expone factor tisular. El mismo puede ser aportado por células ricas en factor tisular, como ser fibroblastos, células musculares lisas, o también puede provenir de células activadas, como ser monocitos o neutrófilos, entre otros. Este factor tisular inicia el proceso formando un complejo con el factor 7, generando un ciclo de autoactivación al factor 7 activado. Este complejo va a activar tanto al factor 10 como al factor 9.
en la superficie celular, ese factor 10 activado va a ser capaz de unirse al factor 5 activado y actuar sobre la protrombina, produciendo trazas de trombina en una reacción que es bastante ineficiente. Esas trazas de trombina van a dar lugar a la activación de los cofactores activados, entrando ya en la etapa de amplificación. De esta manera, con la activación de los cofactores, se va a favorecer la generación de más factor 10 activado, que va a actuar sobre el 2, y de más factor 9 activado, favoreciendo en sí la acción de los complejos protrombinasa y tenasa, respectivamente. Es importante remarcar que el factor 8 circula unido al factor de von Willebrand y estos se van a unir a las plaquetas a través del complejo glicoproteico 1B95, haciendo más eficiente la activación de este factor 8 por acción de la trombina. Finalmente, eso va a dar lugar a la generación de mayor cantidad de trombina, la cual va a actuar activando más plaquetas y generando más trombina. Y en la etapa de propagación, estas plaquetas van a proveer la superficie para la explosión de trombina que va a ser necesaria para la hemostasia efectiva. Se van a producir allí, sobre esa superficie plaquetaria, el ensamblaje de los complejos tenasa y protrombinasa y mayor generación de trombina, que finalmente se va a encargar de la transformación del fibrinógeno a fibrina. En esta diapositiva se puede observar un poquitito más en detalle cómo se produce la fase de iniciación y cómo se genera realmente ese factor 10 activado y 9 activado que va a generar las trazas de trombina, que en la etapa de amplificación se va a encargar de activar los cofactores 8 y 5 y generar de manera más eficiente mayores niveles de trombina, que van a actuar también activando más plaquetas. En la etapa de propagación, esa masiva generación de trombina es la que se va a encargar de transformar ese fibrinógeno en fibrina, que finalmente va a ser estabilizado por el factor 13, generando una malla estable que va a permanecer en esa localización hasta que el endotelio sea reparado. La activación de este sistema de la coagulación no se produce de manera descontrolada. Se encuentra cuidadosamente regulado por los inhibidores fisiológicos de la coagulación, que son el sistema de la proteína C, proteína S, el inhibidor de la vía del factor tisular y la antitrombina. Son estas fuerzas anticoagulantes las que prevalecen sobre las coagulantes en condiciones normales. Hasta acá hemos visto en detalle todo lo que involucra la hemostasia primaria, como así también parte de la hemostasia secundaria. Como ustedes ven, nuestro organismo trata de mantener el balance hemostático. Entonces, si tenemos algún tipo de alteración del mismo, se va a producir una enfermedad que puede presentar una clínica hemorrágica o trombótica. Esa clínica hemorrágica puede estar vinculada con la hemostasia primaria o con la hemostasia secundaria. Y la clínica trombótica se relaciona fundamentalmente con el déficit de inhibidores de la coagulación.
Hoy vamos a centrar nuestra atención en la hemostasia primaria. Y recordemos que, como hablamos, las vedettes de esta hemostasia primaria son las plaquetas. Por lo tanto, cualquier tipo de alteración, ya sea cuantitativa o funcional de esas plaquetas, me va a conducir a una manifestación hemorrágica en el paciente. Dentro de las alteraciones cuantitativas vamos a tener las trombocitopenias. Esta trombocitopenia se debe a que hay un descenso en el recuento de plaquetas en sangre periférica por debajo de 150 por 10 a la 9 plaquetas por litros. Este descenso puede deberse a un descenso en la producción, en el caso de alguna hipoplasia o aplasia megacariocítica, puede deberse a un aumento en la destrucción de plaquetas que puede tener causas inmunes o no inmunes, puede obedecer a un secuestro esplénico o también puede producirse por pérdidas y dilución. Estamos hablando de enfermedades hemorrágicas y acá es fundamental tener en cuenta qué tipo de hemorragia presentan estos pacientes y ver en detalle alguna de sus características como para orientarnos a un diagnóstico más certero. En el caso de las plaquetas, es decir, que la afección esté a nivel plaquetario, en general el lugar de la hemorragia para hacer las piel y mucosas fundamentalmente. Se va a observar hemorragias por cortes, van a presentar petequias o hematomas a nivel superficial, a diferencia de lo que ocurre cuando están afectados los factores de la coagulación, donde los hematomas van a ser profundos, grandes y palpables. En el caso de la hemostasia primaria, si está afectada la hemostasia primaria, hemartrosis, que se refiere a la hemorragia a nivel de las articulaciones, va a ser muy rara. Recordemos en qué etapa participan las plaquetas en todo este proceso. A diferencia de lo que ocurre cuando hay déficit de alguno de los factores de la coagulación, donde se pueden producir o son más frecuentes las hemartrosis. Dentro de los trastornos funcionales de las plaquetas tenemos las trombocitopatías congénitas, entre las cuales se pueden mencionar los defectos a nivel de receptores de membrana, los defectos en el contenido granular, defectos en la liberación, en la actividad procoagulante o defectos en factores de la coagulación que afectan la función plaquetaria. En esta diapositiva se encuentran sintetizadas la mayoría de las trombocitopatías hereditarias, detallándose a qué nivel se encuentra la afección. Por ejemplo, a nivel de adhesión, a nivel de agregación, a nivel de secreción, etc. Si consideramos afecciones a nivel de adhesión plaquetaria, tenemos, por ejemplo, el síndrome de Bernard-Soulier o la enfermedad de von Willebrand. En cuanto al síndrome de Bernard-Soulier, es una trombocitopatía que se debe a una disminución o a la falta del complejo glicoproteico 1B95, que es el que actúa como receptor del factor de von Willebrand. Es una patología que se transmite con características autosómicas recesivas y se presenta en la niñez con equimosis, epistaxis, sangrado gingival, afectando tanto a hombres como mujeres de igual manera. Se caracteriza también por presentar macroplaquetas como las que observan en el frotis de la fotografía. Como datos de laboratorio, va a presentar trombocitopenia,
un tiempo de sangría marcadamente prolongado. Recuerden que con el tiempo de sangría van a evaluar la hemostasia de las pequeñas heridas y cuando se realicen las pruebas de agregación plaquetaria, se va a observar que la agregación es anormal con ristocetina. ¿Por qué? Porque esta ristocetina es un antibiótico que lo que hace es facilitar la unión del factor de von Willebrand a la glicoproteína 1B que forma parte de este complejo y que es la que actúa como receptor del factor de von Willebrand. En cuanto a la trombastenia de Glassman, es una trombocitopatía que se debe a la disminución o ausencia del complejo glicoproteico 2B3A, que es el que actúa como receptor plaquetario de fibrinógeno. En este caso, vamos a tener una alteración a nivel de la agregación plaquetaria. Es una patología también transmitida con características autosómicas recesivas, que presenta también características hemorrágicas, como venimos viendo. También epistaxis, sangrado gingival, petequias, menorragia, sangrado gastrointestinal, hematuria. En este caso, las plaquetas van a tener un número, tamaño, forma y vida media normal. El tiempo de sangría va a ser prolongado y la agregación plaquetaria solo va a ser normal con ristocetina. La enfermedad de von Willebrand es un defecto hemorrágico congénito causado por la deficiencia y o defecto del factor de von Willebrand, que es una glicoproteína multimérica que circula en el plasma unida al factor 8 formando un complejo no covalente. En esta enfermedad, las causas de sangrado van a obedecer a la afección a nivel de la función plaquetaria o al descenso en la concentración del factor 8. Recordemos que el factor de von Willebrand intervenía en la adhesión de las plaquetas al subendotelio mediante el complejo glicoproteico 1B95. Por otro lado, también este factor de von Willebrand, al circular unido al factor 8, lo que hace es estabilizarlo, favoreciendo la localización y activación por la trombina en el sitio exacto donde se lo requiere. Entonces, si se produce un defecto en el mismo, las manifestaciones van a ser hemorrágicas. El sangrado en esta enfermedad es a nivel mucocutáneo, pudiendo tener características de leve a moderado. Es importante destacar que los síntomas no son constantes ni permanentes, es decir, que se expresan con diferente intensidad a lo largo de la vida del paciente. Dentro de la sintomatología más frecuente que presentan los pacientes con enfermedad de von Willebrand, tenemos equimosis faciales, epistaxis, menorragias, sangrado post-extracción dentaria o sangrado postquirúrgico. En esta enfermedad podemos tener tres tipos. La tipo 1, donde hay un déficit cuantitativo, la enfermedad de von Willebrand tipo 2, donde hay una alteración cualitativa, y la tipo 3, donde hay ausencia de la molécula de von Willebrand. En cuanto a las pruebas de laboratorio, en este caso pueden presentar un tiempo de sangría prolongado, aunque no siempre. Recuerden que en esta patología las manifestaciones no van a ser permanentes. Pueden presentar un APTT prolongado. Y en cuanto a las pruebas especiales,
Acá se va a tener que evaluar la concentración del factor de von Willebrand, es decir, la concentración del antígeno en plasma, como también evaluar la funcionalidad, em, la funcionalidad del mismo empleando como cofactor la ristocetina. También se va a evaluar la actividad coagulante del factor 8. Y como pruebas complementarias, se puede estudiar la capacidad de unión al colágeno, evaluar la capacidad del factor de von Willebrand para unirse al factor 8 y también hacer un análisis minucioso de los multímeros. En cuanto a las trombocitopatías adquiridas, acá las podemos reunir en las que se deben a enfermedades hematológicas, como ser un síndrome mielodisplásico, un síndrome mieloproliferativo o algunas disproteinemias. Pueden deberse a enfermedades no hematológicas, como una enfermedad renal crónica o alguna hepatopatía. Pueden obedecer a infecciones virales, como HIV o dengue, que lo tenemos tan fresquito últimamente, o también dentro del grupo misceláneas, que pueden deberse a una circulación extracorpórea o al empleo de drogas antiagregantes. Hasta acá hemos completado todo lo que abarca la clase de hemostasia 1. Gracias.